El siguiente ejercicio es este 7.125 y dice lo siguiente: para el circuito que está ahí y con los datos que están ahí mencionados, hay que calcular primero la corriente del colector del punto de operación. Después hay que utilizar el modelo pi del transistor para encontrar el Rin y la ganancia de voltaje total definida como voltaje de salida con respecto al voltaje de la señal. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. A ver, pues primero, lo que se nos pide, la corriente del colector. Aquí se puede hacer el siguiente circuito equivalente en la base. El equivalente es el circuito de Thevenin, así, donde este es el voltaje equivalente y esta es la resistencia equivalente de Thevenin. Y con ese circuito equivalente se puede obtener la malla, que está aquí, en función de la corriente de la base o del corriente del colector, la que sea, es igual. Vamos a dejarla en función de la corriente del colector. Entonces, haciendo ese circuito equivalente, podemos obtener que que R equivalente y voltaje equivalente dependen de R1, R2 y la fuente VCC. Entonces, la corriente está dada por beta y el siguiente cociente: el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por la resistencia del emisor. Entonces, esta ecuación se obtiene de la malla que está a la derecha. Se pueden sustituir los valores, pero vamos a dejar que la calculadora haga todo esto. A ver, tenemos, a ver, esta casi es la misma. Déjenme reutilizarla. Aquí el ejercicio dice que, vamos a utilizarla mejor, vamos a borrar todo esto. Beta, por el cociente. En el numerador tenemos el voltaje equivalente. Es el voltaje equivalente de Thevenin es el voltaje en R2. Entonces R2 vale 15. Entonces 15 por VCC, 15. Entre la suma de resistencias 1 y 2, 27 más 15, menos 0.7. La resistencia de Thevenin se ve muy claramente que es el paralelo de R con R2. Se puede calcular como el producto entre las sumas. Entonces aquí tenemos 27, que es R1, por 15, R2. 27 más 15. Después es más, beta más 1, 101, por la resistencia del emisor. La resistencia del emisor, el enunciado dice que vale 2.4 kilo ohms. Esto da 1.85. Entonces, esta es la corriente del colector. 1.85 miliamperes. Ahora el circuito equivalente usando el modelo pi. El modelo pi dice que aquí está Rpi colocada entre la base y el emisor del transistor. Y en el colector, aquí, hay una fuente de corriente que modela la corriente del colector y la modela según los siguientes parámetros: Gm por el voltaje pi. ¿Cuál es el voltaje pi? El voltaje que hay en la resistencia pi. Así. Aquí, por supuesto, también está el emisor. Entonces, eso es el
modelo pi del transistor. Ahí está. Ahora, ¿qué hay en el emisor? En el emisor hay la tierra a través del capacitor que está aquí. Tiene capacitancia infinita. Eso hace que tiene capacitancia infinita. Eso produce una resistencia, una impedancia cero. Es un cortocircuito en corriente alterna. Por eso el emisor va a la tierra. ¿Qué más tenemos? En la base tenemos que R2 está conectada entre la base y la tierra. Entonces aquí está la base y el emisor es la tierra. Entonces se puede poner aquí. Esta es R2. Y aquí está R1. También está entre la base y la tierra. Aquí está la base y va a la tierra a través de la fuente BCC. Después está RSIC, la resistencia de la señal, bueno, de la fuente de la señal. Y aquí está la fuente de la señal. Aquí está BSIC. Ahora en el colector hay una resistencia en el colector y va a la tierra a través de la fuente BCC. Este es RC. Y también tenemos RL entre el colector y la tierra. Este es RL y aquí tenemos el voltaje de salida. Así. Ese es el modelo equivalente en corriente alterna, en señal pequeña. Entonces, con este circuito podemos calcular lo que se pide, Rin. Rin va de este punto hacia la derecha. Este es Rin. ¿Cuánto vale Rin? A ver, vamos a calcularlo. Rin se calcula como, como se calcula la resistencia de Thevenin, y en este caso, desde donde está la línea verde hacia la derecha. ¿Cuál es la resistencia de Thevenin vista desde Rin? Desde, desde poco después de RSIC. ¿Qué resistencia se ve? Bueno, la fuente de corriente se abre y eso elimina todo lo que hay en el colector, dejando R1, R2 y Rp. Y podemos ver muy claramente que están en paralelo. Entonces Rin es el paralelo de R1 con R2 y con Rp. ¿Cuánto vale Rp? Rp es un parámetro dinámico del transistor. La fórmula más conocida, una de las más conocidas, es beta entre Gm. Gm es la corriente del colector del punto de operación entre el voltaje térmico. Entonces con esto se puede calcular Rp. Es beta, aquí son 26 milivolts y aquí en el denominador es 1.847, 48 Entonces estos son ohms. 1407 es 1.4 kilo ohms. Eso vale Rp. Entonces se puede calcular R1, R2, paralelo de R1, R2 y Rp. 27 en paralelo con 15 en paralelo con 1.4. Esto es 1 entre 27, 1 entre 15, 1 entre 1.41. 1.23.
Ese es R in, 1.23 kilo ohms. Ahí está. Y ahora ya puedo calcular lo que sigue, que es la relación voltaje de salida con respecto al voltaje de la señal. El voltaje de la salida, aquí la ley de Ohm dice que es menos la corriente. La corriente está dada por la transconductancia y de pi, por la resistencia, RC en paralelo con RL. La transconductancia ya la definí aquí donde está Rpi. Bpi, a ver cuánto vale Bpi. Bpi es el voltaje en la resistencia pi. En el circuito podemos ver que podemos calcularla a través del divisor de tensión. Aquí podemos ver que Basic, que el voltaje de la señal está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Entonces podemos escribir a esta relación. Aquí es menos la transconductancia. Y aquí tenemos Rin entre la suma Rin más resistencia de la señal y el paralelo de RC y RL. Esta es entonces la relación. Gm, a ver, vamos a calcularlo, vamos a hacerlo por partes. Es la corriente del colector. Esta corriente está por aquí arriba. Esta no es esta. Entre el voltaje térmico. Entonces aquí es 0.026, son 26 milivolts. Corriente de colector entre voltaje térmico. 71.07. Esos son milisiemens. Después, el factor que dice Rin, Rin 1.23, eso sí está correcto, 1.23. 1.23 más la resistencia de la señal, RSIC, dice que son 2 kilo ohms. Entonces aquí 2 kilo ohms. 0.38. 0.381. Y luego el paralelo de RC con RL. RC 3.9 kilo ohms y RL 2 kilo ohms. 3.9 en paralelo con 2. 1.32. 1.32 kilo ohms. Entonces ahora menos este valor por 0.31, perdón, 0.381 por la transconductancia. Esto da la ganancia, menos 35.78. Esa es la relación entonces entre el voltaje de la salida y el voltaje de la señal. Así entonces está resuelto este problema.